amigos del gobierno que luego se han desprendido del gobierno y quieren ahora liderar la oposición. Y cometen la torpeza de ayer, de decir, bueno, Capriles es Macri, si gana Capriles gana Macri. Y ayer lo vimos sentado al señor Lanata con la dirigente máxima del macrismo, que fue la vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, actual diputada nacional. ¿En qué otra cosa se parecen, aparte del capitalismo y amigos, se parecen los dos? En que los planes prebendarios son prioritarios frente a una política que debería sostener la oposición o el gobierno, que es el pleno empleo. Lo que se busca en economía es el pleno empleo, no planes prebendarios que son un remedio pasajero al pleno empleo que nunca tiene ni la jerarquía, ni la calidad de vida, ni lo que significa como un salario digno y los otros beneficios del pleno empleo. Después, hay también una correspondencia que hay que empezar a analizar en la Argentina. ¿Cuál es el problema principal de los Kirchner frente a la Constitución y a las instituciones? Hay que decirlo con todas las letras. El kirchnerismo. Me encantaría que esto lo escuchen los chicos de la cámpora y lo analicemos. El kirchnerismo nació en una democracia que la convirtieron en una democracia conspirativa. ¿Se acuerdan del 2001? ¿Se acuerdan cómo lo voltearon a De la Rúa? ¿Cómo lo voltearon a Adolfo? Eso generó una democracia conspirativa. Y ellos viven pensando que le van a conspirar igual como ellos conspiraron en aquellos días. Por eso la democracia siempre en la cabeza de los Kirchner, de los K, se trata de una democracia conspirativa que ellos no pretenden mejorar esa calidad democrática. Pretenden continuar una democracia conspirativa porque esto le da los resultados que tienen. Y por eso no plantean la unidad nacional y se alejan tanto. Y en esto creo que hay mucha coincidencia también con las permanentes conspiraciones que han sufrido el chavismo cuando era oposición y el chavismo cuando es oficialismo. Otras contradicciones que hay en la Argentina que no maneja la oposición y por eso nos confunden a todos y por eso pasa que ayer fue como un River Boca, Chávez o Capriles, donde la Argentina como que se dividió a la mitad. ¿Pero qué es esto? Yo no lo entiendo, pero bueno, es así, esta es la cultura política, esto es lo que no debería ser. Las principales contradicciones de la Argentina son capitalismo de amigos o economía competitiva, planes prebendarios o pleno empleo, democracia conspirativa versus democracia consolidada, o la búsqueda de una democracia consolidada, villas miserias versus políticas demográficas, aguas contaminadas o medio ambiente. Y ustedes ven cómo la línea de la oposición, en este caso Macri, el señor Macri, que ayer apostaba a Capriles y estaba como si estuviera en el comando superior de Capriles, y lo mismo lo vi al diputado nacional Amadeo en una posición similar y a Patricia Bullrich, pero qué, bueno, un absurdo de esos, bueno, porque ellos también pertenecen a los grupos y han ayudado a la democracia conspirativa. Son un desprendimiento, todos ellos son un desprendimiento de los que conspiraron a la democracia y que después lo hizo Duhalde para Kirchner, después lo hizo Kirchner para sí mismo y desalojó a estos otros grupos que hoy se llaman oposición en la Argentina. ¿Aprendieron, señora Cristina, aprendió cómo hace Chávez para ganar las elecciones? Bueno, Macri, Clarín, ¿aprendieron cómo hace Capriles para perder las elecciones? Bueno, hay que mejorar la calidad democrática de la Argentina y no tenemos que dividir a la Argentina como River Boca. Ayer ganó River, perdió Boca, ganó Chávez, perdió Capriles y así estamos. Y bueno, eso es triste, se llama democracia conspirativa y la verdad a mí no me gusta.